Hola, hoy estamos con Paloma Meseguer, una piloto, copiloto y miembro de la Federación Aragonesa de Automovilismo, es decir, una gran aficionada. Buenas tardes, Paloma. Hola, Kiko, ¿qué tal? Gracias por darnos unos minutillos de tu tiempo y empezaremos por tu lado federativo. Eres vicepresidenta de la Federación Aragonesa de Automovilismo, pero además eres presidenta de la Comisión Mujer y Motor de la Federación. Eh, ¿Qué es eso de la Comisión Mujer y Motor? Bueno, pues es una comisión que se creó por parte de Ángel Echegoyen, la que quiere un poco pues, fomentar o ampliar la participación femenina, tanto a nivel de piloto-copiloto como al nivel técnico, tanto de oficiales, organización y tal, pues en las carreras de Aragón, un poco fomentar la participación. Vuelvo al tema. Eres la única mujer de la Junta Directiva de la Federación y en todas las comisiones, excepto en la que presides, obviamente, son hombres. Solo hay Ujú. una mujer en la Junta. ¿Para cuándo una paridad? Bueno, se está en ello, se está en ello. A ver, yo sé de primera mano que se hizo una petición a una chica para integrar dentro de la Junta, ¿vale? Pero fue la chica mismo la que dijo que no quería integrar porque creía que le faltaba todavía experiencia para tomar decisiones a nivel de federativas, a nivel de Junta, ¿vale? Ya. Pero sí que se ha intentado integrar más chicas y bueno, yo creo que poco a poco pues vamos en proceso. Ujú. Según datos de la propia Federación, alrededor del 90% de los deportistas son hombres y un 10% mujeres. En técnicos y oficiales es un 20% de mujeres. Ujú. ¿Qué puede o qué va a hacer esta comisión Mujer y Motor para que esos números cambien? Bueno, yo creo, a ver, vamos a tirar un poco hacia atrás. Hace unos años cuando yo empecé a correr, hace 10 años, ¿vale? Sí que es verdad que a nivel de pilotos en Aragón, pilotos femeninos, no había habido muchos a lo largo de los años. Pues bueno, podríamos contar, por ejemplo, hace tiempo pues con Ana Eva Hueso, con Mm, Estefanía Bausels cuando nosotras empezamos a correr en el 2011, como María Eugenia, que también corría. Entonces, partiendo de que solo había 3 o 4 chicas, ¿vale? mm, Es verdad que a día de hoy, aunque el porcentaje sigue siendo muy desfavorable, pues bueno, a día de hoy, por ejemplo, podemos contar con muchas más chicas corriendo dentro del mismo año. ya. Laura Aparicio, Laura Bonillo, Patricia Alfonso, Marta Cabello, Sí. Marta Oliva. Quiero decir, que está habiendo una progresión a nivel tanto de pilotos, sí que es verdad de que de copilotos siempre ha habido bastante copiloto femenina, pero a Ujú. nivel de piloto parece que vamos un poco despegando y a nivel de técnicos también. Entonces, sí que es verdad que todavía hay mucha disparidad entre hombres y mujeres, pero creo que hay un proceso de cambio. Mm. O, o se están intentando hacer cosas para que por lo menos estos números vayan cambiando. Esa labor que haces como vicepresidenta de la Federación y presidenta de la comisión es interesantísima. Además, es un tema que creo que nos debería de interesar a todos y a todas. Por cierto, ¿prefieres que te llamen piloto o pilota? Piloto, piloto. Bien, Piloto. pues que quede claro. Como entonces, me interesa también tu lado como piloto. Empiezas en esto de los coches con 18 años, recién sacado el carnet, supongo. Sí. ¿Cómo y por qué? Bueno, pues esto me viene un poco por parte de mi padre, Miguel Meseguer. Él, hace años, cuando nosotros éramos pequeñas, él corría de copiloto con el mítico Paco Arnal. Y bueno, pues mi padre siempre lo hemos visto los coches dentro de casa. Entonces, mi padre era copiloto. Sí que es verdad que cuando nosotras nacimos, sobre todo mi hermana, que era la pequeña, pues mi padre ya se desvinculó un poco más de lo que es participar en carreras. Pero bueno, nosotros en casa siempre nos hemos criado con coches de Scalestri. Mi padre siempre Ujú. tenía pistas y siempre estaba haciendo coches. Y bueno, pues nos criábamos un poco con los coches. Y sí que es verdad que, aunque mi padre nunca no se desvinculó de lo que es participar en las pruebas, no se desvinculó de lo que es la organización. Entonces, yo que sí que es verdad que desde con 9, 10 años estaba haciendo en el Rally de Zaragoza, Sí, estaba haciendo pues de control stop con mi padre o controles horarios y entonces, bueno, sí. siempre lo he vivido como muy de cerca, ¿no? Ujú. Y a raíz de empezar con mi novio Carlos Villaro,
pues me facilitó mucho el poder decir, voy a montar un coche para poder correr y empezar los slalom. Entonces, un poco eso fue el inicio. ¿Cuál fue ese primer coche de carreras en el que te sentiste piloto? Bueno, pues mi primer coche de carreras fue un coche que montamos a medias entre un amigo, mi novio y yo, que fue un Corsa A, un 1400 de 60 caballos. ¿Y tu primera carrera con ese mítico Opel Corsa? Mi primera carrera con ese coche, realmente, bueno, realmente yo debuté con el 306 de mi novio, porque era la última temporada del año y entonces probamos. Sí, eso sí que es Ujú. verdad. Pero cuando montamos el Corsa, mi primera carrera fue una carrera del Motor Show Festival, que se Joder. hacía en la feria de muestras. Eh, bueno, ya hemos hablado de tu Opel Corsa. Vale. Te has sentado en el asiento, tienes delante el volante y estás metida en un casco, en el cual escuchas tu propia respiración. ¿Qué se siente cuando el señor que está delante del parabrisas te marca con los dedos 3, 2, 1, go? ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste? Muchos nervios. A ver, yo soy una persona muy nerviosa y hay que poner en la situación de que yo tenía 18 años cuando empecé a correr. Entonces sí que es verdad que al principio, bueno, muchísimos nervios porque no sabes cómo lo vas a hacer, no sabes qué es lo que vas a vivir. Al principio se pasan muchos nervios. Sí que es verdad que Sí. cuando terminé el slalom era como, wow, qué bien me lo he pasado, ¿sabes? Y bueno, después de 12 años aquí seguimos. De los slalom te pasas con alguna carrerilla por ahí, si no estoy equivocado. Empiezas como copiloto en el año 2011 con otro piloto, Estefanía Bausels, en un Seat Ibiza 2.0 GTI. Un equipo 100% femenino, que en el 2011 he de recordar que no era muy común. No, ¿Qué, qué tal la experiencia de un equipo plenamente femenino? muy bien, muy bien. La verdad que genial. A ver, yo creo que ya no es el hecho de que sea femenino, es el hecho de que realmente con la persona que vayas a tu izquierda, a tu derecha, te complementes. Si te llevas Ujú. bien, tienes confianza, al final, tanto la confianza, por ejemplo, que depositó en mí Estefanía, porque al final yo era completamente novata, pero bueno, trabajamos en ver qué podíamos hacer y tal, y el primera carrera reconozco que la tengo, bueno, con un sentimiento súper, súper bonito y muy bien. Pues si te complementas con la persona con la que vas dentro del coche, la verdad que es genial. Luego copilotaste, te pasaste al, al asiento y estuviste de copiloto con Carlos Villaro ¿Mm? y Eduardo Ascolano hasta 2016. Corrías tanto en tierra como en asfalto. ¿Qué prefieres copilotar? ¿Tierra o asfalto? La verdad que, a ver, la tierra para los copilotos, para mí creo que es más difícil, más que nada porque muchas veces cuando, bueno, los que no lo sepan, los rallies de tierra son secretos, entonces Sí. tomas las notas, las tomas en una pasada justo antes de salir a correr, entonces prácticamente, pues yo había tramos que no los veía antes de salir a correr. Entonces, más que nada porque empiezas a entrenar a un ritmo, pues ágil, no te voy a decir que rápido, pero Sí. ágil, para ver inercias y tomar notas. Entonces, prácticamente vas escribiendo y no ves la carretera. Entonces, sí que es verdad que luego sales a correr, todo es nuevo, luego las inercias del coche, todo. Es como un reto difícil para un copiloto. Para mí creo que es bastante, bastante difícil. Pero sí que es verdad que la experiencia que te da para mí, es increíble. En el año 2021, 4 o 5 años después de lo que estamos hablando, te pasas al asiento del volante para correr rallies. Ya no son los slalom y haces 2 rallies de tierra, 2 de asfalto, el slalom nocturno de Zuera y un rally del Campeonato de España. Ojo, un rally del Campeonato de España. ¿Cómo te encontraste en una lista de inscritos del Campeonato de España y en una salida de un rally en Cataluña? Pues mira, un poco antes de que fuera la prueba, me llamó Ale Romaní. Ellos querían fomentar un poco la participación femenina en su prueba, porque estaban con el Motordona, estaban intentando Sí, fomentar la participación. Había muchas chicas que eran pilotos, vamos a decir, regularidad, porque creo que era más fácil a la hora de participar, pero claro, pilotos femeninos y que tengan coches históricos, pues en realidad históricos, pues claro, sí. se reducen mucho las posibilidades. Entonces, bueno, sí que es Sí. verdad que me llamaron porque mi coche es del año 87, sí que cumple
las expectativas. Entonces, bueno, me llamaron, me pusieron alguna facilidad para ir y, bueno, no me pude negar. Es que era como un sueño hecho realidad y, bueno, al final, pues con esfuerzos fuimos y la verdad que increíble. Increíble. Nos has dicho que para copilotar prefieres la tierra y para pilotar, ¿qué prefieres, tierra o asfalto? Sí que es verdad, el asfalto es una pasada porque vamos a decir que tienes que ser como muy fino conduciendo, Ujú. hacer muchas trazadas. Pero lo bueno que tiene la tierra es que con un coche un poco más modesto siempre puedes hacer mejores resultados. Yo al Sí. principio tenía mucho miedo a pasarme a la tierra. Claro, decía yo, claro, es que la forma de conducir es completamente diferente. Ujú. Y bueno, acabé la primera carrera y dije, he estado perdiendo el tiempo en el asfalto. Ya. Y increíble, increíble, porque al final te tienes que compenetrar mucho con el coche, tienes que anticiparte mucho, tienes que Sí. jugar un poco con él, las inercias cambian y bueno, la verdad que creo que sí, voy a optar por la tierra. Y para terminar, desde el otro aspecto tuyo, Ujú. como federativa, ¿qué objetivos federativos se ha marcado la comisión para este Bueno, 2023? yo creo que ya no a nivel de comisión, sino a nivel de federación, o por lo menos lo que a mí me gustaría es que a nivel de, por ejemplo, del campeonato de asfalto, sí que es verdad Ujú. que se han integrado nuevas pruebas o hemos recuperado pruebas y creo que el objetivo es intentar consolidar un campeonato bueno. O sea, quiere decir, hemos recuperado dos rallies de Aragón que eran increíbles, unos rallies de un nivel buenísimo, con unos tramos increíbles. Entonces, el objetivo es que el campeonato de asfalto se consolide, o sea, hagamos Ujú. unas pruebas con nivel, con una categoría, que llamemos a gente de aquí a Aragón, que llamemos a gente para que pueda volver a correr y, sí, y sobre todo conseguir que gente de fuera valore nuestros campeonatos y aumentar la participación. Eso yo creo que es una cosa importante. Y a nivel de lo que es la comisión, pues bueno, yo creo que hay que intentar trabajar con la cantera, con los niños o los adolescentes que vienen, que realmente ahora mm, creo que hay se fomenta poco el automovilismo, o sea, quiero decir, Sí. agentes que estamos empezando es porque hemos venido, porque somos familiares, porque hemos vivido las carreras desde pequeños, ¿vale? Y entonces sí que nos incorporamos. Entonces yo creo que es que hay que acercar a los niños el automovilismo para que luego en un futuro recojamos cantera Ya. de chicos y chicas para que se incorporen a las carreras. De hecho, he de felicitarte en la parte que te toca como miembro de la federación, porque esta próxima temporada hay previstos 6 rallies, si no me equivoco, 6, 4 de asfalto y 2 de tierra. Así es. Y ya no son rally sprint, ya son rallies de verdad. Vamos, perdón, rallies de Sí, verdad, sí. rallies más largos. Con Sí, lo cual, rallies eso ya es realmente un generan éxito. mucho éxito. Eso ya tal vez refleja el esfuerzo que lleváis hechos en estos 2 años como federación. Y en fin, mucho más tiempo necesitaríamos con Paloma. No nos ha podido contar casi nada. Nada. Así que la emplazamos a seguir hablando en cuanto pueda. Gracias de nuevo, Paloma. Que todos tus planes se cumplan y a seguir empujando y disfrutando de nuestro deporte. Un abrazo grande. Muchas gracias, Kiko, por esto y bueno, nos vemos pronto. Y así os sigo Espero. contando más.